En la vida no siempre los comienzos son fáciles, especialmente cuando hemos perdido tal vez a un ser querido, cuando hemos perdido un trabajo o cuando hemos perdido la salud. Realmente son momentos y situaciones complejas en la vida del ser humano, pero siempre debemos ser conscientes de que incluso en los comienzos más difíciles también está Dios. Este más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios porque ya estamos en la lección número 3 para el 19 de julio del año 2025 y el título de la lección es Un comienzo difícil. Y mira, antes de que entremos de lleno a la lección de esta semana, me gustaría invitarte. Estamos muy cerca de nuestra meta de los primeros 500 suscriptores, así que si tú aún no te has suscrito a este canal, en la parte de abajo está el botón para suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que puedas estar recibiendo estas notificaciones y también para que muy pronto podamos estar llegando a esta meta. Y por supuesto, si te gusta el comentario, no te vayas por favor sin regalarme un like, sin compartir, sin comentar y de esa manera ayudarnos a llegar a más personas. Mira, el versículo para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2, y dice allí la palabra de Dios. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Mira, la lección de esta semana básicamente se va a centrar en la orden y en los primeros acercamientos que tiene Moisés y Aarón con el faraón. Una situación que aunque Dios era quien dio la orden y quien estaba dirigiendo esa tarea, no resultaba realmente tan fácil, tan sencilla como esperaba. Y al final de cuentas, pues como el mismo título de la lección lo dice, se muestra o se da ese comienzo difícil en el trabajo de la liberación del pueblo de Israel por parte de Moisés y de Aarón. Y mira, nuestra lección de esta semana la hemos dividido en tres partes principales. Y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo Un comienzo difícil. Y mira, en Éxodo capítulo 3, versículo 10, Dios le da la orden a Moisés de que vaya y que libere al pueblo de Israel. Pero aunque la orden venía de parte de Dios, la reacción posterior de Faraón y la reacción incluso de los mismos líderes del pueblo de Israel no fue la que Moisés esperaba. Tal vez Moisés pensaría que, bueno, al ser una orden que venía de parte del mismo Dios, la tarea sería más sencilla, más fácil de realizar, pero la verdad es que fue todo lo contrario. Y prueba de ello lo encontramos justamente en Éxodo capítulo 5, versículo 2, donde dice lo siguiente: Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mira, esas expresiones, esas preguntas que Faraón lanza a Moisés no son tanto una expresión de un deseo o un interés de conocer a Dios, sino más bien era un acto de desafío, un acto de negación hacia Dios, a quien admite muy claramente que realmente no conoce. A través de esta manera, Egipto y el faraón representan básicamente un poder, pero un poder que niega la presencia de Dios, un poder que niega la autoridad de Dios. Básicamente es un poder que se opone a Dios y a su palabra. Y yo no sé cuántas veces a lo largo de la historia ha ocurrido tal vez lo mismo. Hay ejemplos muy claros donde han habido seres humanos, poderes políticos que han negado la existencia de Dios, han habido incluso famosos que han dicho ser hasta más conocidos y más famosos que Dios, y ven a Dios como un mito, ven a Dios como una creencia antigua. Y creo que, mira, un ejemplo hablando históricamente de un poder que se atribuyó y que hizo
tal cosa, creo que sería lo ocurrido en la Revolución Francesa. Y es que la Revolución Francesa promovía ideas de secularización y racionalismo. Tuvo una fuerte política de descristianización y promoción sobre todo al culto de la razón. La revolución política fue algo que marcó un antes y un después en la historia política, económica, de derechos en nuestro mundo, pero también fue una fuerte opositora a lo que era el cristianismo en aquel entonces. Y justamente vemos allí como en el caso de Egipto y de Faraón, también hacen lo mismo. Y creo que no es algo nuevo. Creo que Satanás siempre ha tratado de llevar al ser humano a pensar en eso, a tratar de no reconocer, a tratar de desafiar la autoridad y el poder de Dios. Pero mira, Éxodo capítulo 5, versículos del 5 al 8, sigue diciendo lo siguiente. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja, y les impondréis las mismas tareas de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Mira, si te das cuenta, fue algo muy, muy triste para el pueblo de Israel. Moisés se presenta ante el faraón, le muestra las exigencias de parte de Dios, y las cosas, en lugar de mejorar, en lugar de resolverse, empeoran para el pueblo de Israel, y aumenta su sufrimiento, aumenta su trabajo diario, se hace mucho más pesado, y las exigencias van al límite. Incluso se les acusó de ser perezosos, y se les trató con mayor dureza, y su servicio se hizo incluso mucho más difícil de lo que ya era. Realmente, si Moisés pensó que sería algo fácil, si el pueblo de Israel, que al principio se sintió entusiasmado por la noticia, pensó que a la primera el faraón, al escuchar el nombre de Dios, accedería, fue realmente todo lo contrario. Y no solamente eso, sino que a raíz de eso, mira lo que ocurre en Éxodo capítulo 5, versículos 19 al 23. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: No se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón, les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hechos abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Mira, ocurre que los capataces del pueblo de Israel pues fueron a dialogar con Faraón para pedirle que aligerara la situación, porque el Faraón les dijo: bueno, antes les dábamos paja y hacían cierta cantidad de ladrillos, ahora no les vamos a dar paja y tienen que hacer la misma cantidad de ladrillo. Y si no lo hacen, pues los vamos a castigar, los vamos a azotar. Y bueno, era una cosa realmente que aumentó el sufrimiento del pueblo de Israel. Y entonces ellos van y tratan de mediar con Faraón, pero no consiguen absolutamente nada. Salen de allí molestos, frustrados, y resulta que en la entrada estaba Moisés y Aarón. Y en lugar de decirles: oigan, ¿saben qué? Moisés, Aarón, oren por nosotros, pídenle a Dios que actúe más rápido porque el faraón no tiene intenciones de liberarnos. En lugar de eso, se van directo contra ellos y los acusan de ser personas que solamente habían venido a traer falsas ilusiones, que solamente habían empeorado su situación. Y vemos allí que incluso la misma reacción de Moisés es: Señor, ¿para qué me enviaste si no ibas a liberarlos? Mira, simplemente están sufriendo más y más. Realmente, pues no era un comienzo para nada sencillo para Moisés y para el pueblo de Israel.
Eso ya presagiaba lo que sería la vida del pueblo de Israel, no solamente en los días en los que se libraba esa liberación de la esclavitud, sino también incluso presagiaba parte de lo que les tocaría vivir, en este caso a Moisés y Aarón como líderes al frente de un pueblo tan quejumbroso, tan rebelde como lo fue el pueblo de Israel. Realmente un comienzo difícil. Y mira, yo creo que aquí hay una lección muy importante en esta primera parte de la lección y tiene que ver con el hecho de que muchas veces, aunque Dios nos da esperanza, aunque Dios nos muestra posibles salidas, soluciones a nuestros problemas, no siempre las cosas van a suceder en el momento o en la forma en la que yo quiera. Muchas veces tendremos que pasar por situaciones complejas, pero incluso en esos momentos, en esas situaciones difíciles, Dios está a nuestro lado. Y es justamente lo que nos habla la segunda parte de la lección, que lleva como subtítulo El Divino Yo. Y vamos a iniciar leyendo Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 8. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo, y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo soy Jehová. Mira, por lo menos en estos versículos, en estos 8 versículos, aparece en 9 ocasiones, 9 veces la expresión yo. Y creo que es algo muy, muy importante, porque date cuenta en qué contexto se da. Nos quedamos leyendo los últimos versículos de Éxodo capítulo 5, donde veíamos que se quejan los capataces de que Dios no estaba actuando y Moisés se queja con Dios de que él parecía que no iba a actuar, pero inmediatamente Dios responde a Moisés y le deja una cosa muy clara. Le hace ver que al final de cuentas Él es el Señor, le hace también ver que Él es quien se le apareció a los patriarcas, le hace ver que Él es el que estableció el pacto con ellos, el que prometió que le daría la tierra de Canaán a los patriarcas y el que también había escuchado el gemir, los lamentos del pueblo de Israel y se había acordado del compromiso de darles la tierra. Vemos allí esa carta de presentación que Dios hace ante Moisés y cómo le demuestra que lo que él había prometido lo iba a cumplir, que realmente todo era una iniciativa divina y que no era por parte del pueblo de Israel o de los patriarcas o de algo así, no, sino que todo venía básicamente de él como Dios. Pero también encontramos allí algunas otras expresiones muy, muy importantes que Dios hace en donde utiliza esta expresión o este pronombre de yo. Por ejemplo, Él le dice: mira, yo soy el Señor tu Dios y he hecho tal y tal cosa, y en pocas palabras tú puedes confiar en mí. El Señor le proclama por lo menos 4 acciones, 4 tareas que Él iba a realizar en favor de su pueblo. Número 1, que les iba a quitar la opresión de los egipcios. Número 2, que iba a librarlos de la esclavitud. Número 3, que iba a librarlos pero con gran poder, con grandes actos de justicia. Y número 4, que los haría su pueblo y al final él sería
su Dios. Mira, qué impresionante es esto, porque vuelvo a repetir, en cada una de esas cuestiones es Dios quien está haciendo todo. No es el ser humano, no es Moisés, no es el pueblo que sufre, no fueron Abraham, Isaac, Jacob, no. Al final, todo quien lo termina haciendo es Dios. Y creo que eso es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando iniciamos o cuando estamos atravesando por momentos difíciles, debemos tener bien presente eso, que es Dios quien va a actuar, es Dios quien tiene el control de las situaciones, es Dios quien al final resolverá cada situación difícil que enfrentemos como seres humanos. Vayamos ahora a la tercera parte de nuestra lección que lleva como subtítulo Más complicaciones. Y mira, vamos a iniciar leyendo Éxodo capítulo 6, versículos del 9 al 13. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra y dile al faraón rey de Egipto que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés respondió ante Jehová: los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón a mí, que soy torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para el faraón rey de Egipto, a fin de que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Mira, los judíos se encontraban descorazonados por su dolor, su sufrimiento, su duro trabajo, y era tan grave la situación en la que se encontraban de desánimo, de desaliento, que no escuchaban las palabras de Moisés. Y a pesar de que Moisés les estaba dando promesas, les estaba dando esa esperanza de que Dios iba a actuar finalmente, ellos simplemente no querían escucharlo. Y entonces, pues Moisés se queda pensando, bueno, si el pueblo de Israel no me escucha, no me entiende, ¿por qué me escuchará Faraón? ¿Por qué va a atender a esta situación? Y de alguna u otra manera pensar, bueno, ¿por qué iba a ser diferente ahora? ¿Qué iba a cambiar? ¿Qué iba a suceder? Realmente vemos que era una situación en donde ellos habían perdido completamente el ánimo, habían perdido completamente la esperanza, habían sucumbido ante el desaliento, ante la tristeza. Ellos pensaron que su esperanza pues había quedado completamente destruida en el primer no que habían recibido. Y creo que también en la vida muchas veces debemos nosotros pensar en ese aspecto, ¿no? A veces, pues constantemente recibimos no a nuestros sueños, a nuestros planes, a nuestros propósitos. Muchas veces a los proyectos que realizamos o intentamos, pues no funcionan y demás. Y a la primera, muchas veces de que esas cosas no funcionan, perdemos la esperanza, perdemos el ánimo y dejamos de intentarlo. Pero yo creo que al final de cuenta, pues debemos ser conscientes de que Dios está a nuestro lado y que Él terminará actuando. Y yo no sé si alguna vez tú te has sentido, tal vez en este momento te encuentras sintiéndote de esa manera, desanimado, deprimido, decepcionado, insatisfecho, incluso, vamos a decirlo así, hasta abandonado por Dios. Pues si te encuentras de esa manera, quiero que tengas muy presente lo que Dios le dijo en Éxodo capítulo 6, versículo 7, recordar estas palabras de parte de Dios para el pueblo de Israel, para Moisés: os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Mira, recordando un poco lo que veíamos en lecciones anteriores, el, el nombre con el cual Dios se presenta ante el pueblo de Israel como Jehová es un nombre que indica un ser cercano, alguien que verdaderamente está preocupado por las necesidades del pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino el hecho de decirles: miren, yo los voy a liberar de las pesadas tareas de Egipto, era una promesa 100% real. Y creo que es muy importante porque realmente a través de esa declaración podemos ver la relación tan íntima que Dios quería establecer con su pueblo, al llamarlo incluso
mi pueblo. Entonces creo que es un aspecto muy importante y en momentos como esos, en situaciones donde a veces la vida nos golpea, debemos aferrarnos a ese Dios, debemos aferrarnos a su mano poderosa y confiar realmente en sus promesas. Y mira, a manera de conclusión, me gustaría finalizar con lo que dice Éxodo capítulo 6, versículos 28 al 29. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: yo soy Jehová, di al faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Vemos allí a Dios presentándose a Moisés como Jehová. Y lo que te decía hace un momento, eso significa que es un Dios personal, es un Dios cercano a su pueblo, es un Dios que quiere establecer una relación de pacto con su pueblo. Y esa misma manera a través de la cual Dios se está presentando a Moisés y al resto del pueblo de Israel es la misma manera como hoy en día se muestra a nosotros como seres humanos. Por eso, si lo que te decía hace un momento, si has tenido un comienzo difícil, si has pasado por alguna situación y sientes que has perdido cualquier esperanza, cualquier posible solución, aférrate a ese Dios, confía en Él, que Él hará. Que el Señor te bendiga.